La de Cristo, mi hermano. Perdonen, es que yo no tengo las condiciones para hacer los videos, pero lo hago de todas maneras porque es enseñanza de Dios. Y si uno lo ve, para uno era. Si lo ven 100, para 100 era. Pero lo que enseñamos es para salvación y vida eterna. Y estamos hablando de, cuidado si te desliza, este es el número 12, apostasía número 6. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque a veces, por desconocimiento, caemos en cosas que nos condenan sin darnos cuenta. Porque la salvación no es un regalo, es un favor. Palabra griega que lo dice. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y dentro de la apostasía, soy su hermano y amigo Roldy Rodríguez Suárez, como siempre le digo. Y dentro de la apostasía, hoy vengo a hablar de un tema que es muy usual. Y es sustituir la Biblia por la historia, la tradición o la cultura. Hay quienes justifican temas, por ejemplo, el de la cubierta en 1 Corintios 11, no, eso era para 1 Corintios. O el de los lavados de los pies en Juan 13, no, eso era para aquellos tiempos. Cuando el mismo que dijo, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dijo que había que lavarse los pies. Y o el que dice que bautizaran agua en nombre de Jesucristo es satánico y es falso. O los que dicen que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es falso. Cuando justamente la orden se la dio Jesucristo a los apóstoles bautizaron en agua en nombre de Jesucristo. Hay que tener cuidado con todo esto. Hay que tener cuidado. O aquellos que aún dicen que Dios es una persona. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu. Que tiene personalidad, pero no es persona. Porque una persona está definida por carne, hueso y sangre. Que no heredarán el reino de los cielos. Que tenemos conciencia, que tenemos conocimiento, es cierto. Y todo esto es basado en Génesis cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que pasa es que no leen que en el capítulo 2 y 3 dice que nosotros nos parecemos a Dios en el conocimiento del bien y del mal. Ya hemos hablado de esto, solo te recuerdo. Entonces, cuando nosotros sustituimos el contenido bíblico por la historia, por la cultura o por las tradiciones, estamos relativizando la palabra del Señor. O sea, le estamos quitando importancia a lo que dice el contenido bíblico basado en las circunstancias. Se le voy a dar el concepto de la lengua española, Larousse antiguo. Relativizar, considerar un asunto introduciendo determinadas circunstancias que en general disminuyen su importancia o valor. O sea que cuando sustituimos la Biblia por algo, no, esto es cultura, no, esto es por tradición, le estamos restando importancia y valor. Y yo se lo voy a demostrar con la Biblia, no se preocupe, porque justamente estamos disminuyendo el valor de la Biblia. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura inspirada por Dios, toda, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué casualidad que la justicia es lo que te da el color de la ropa con la cual vas a ser juzgado en la boda del Cordero, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no pecador, no pecaminoso, eternamente preparado para toda buena obra. Y entonces si las obras no tienen nada que ver con la salvación, ¿por qué tenemos que ser preparados para toda buena obra? Sencillamente, porque las obras, ya hemos demostrado, son lo que dan el color de la ropa para la boda del Cordero. Y le voy a leer qué significa cada una de estas palabras que dice aquí en 2 Timoteo 3, 17. Inspiración. La idea sugerida por algo de lo que no se conoce lo que ha producido. Acción de comunicar Dios a alguien un estado de ánimo, un conocimiento o un impulso sobrenatural. Diccionario Larousse de la lengua española. Inspirar. Causar o producir determinado sentimiento, concebir ideas para la creación de una obra artística, iluminación de Dios, la conciencia o el entendimiento de una persona. Enseñar, hacer que una persona aprenda una cosa, dar consejo, ejemplo o escarmiento a una persona. Escarmiento, corregir, quitar o rectificar los errores o inexactitudes, enmendarse, rectificar, dejar de tener un vicio o una actitud negativa,
advertir a una persona de que ha obrado incorrectamente o que la ha hecho una cosa mal, instruir, proporcionar conocimiento, redarguir, usar un argumento contra la persona que lo empleó anteriormente, justicia, virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada cual lo que le pertenece o corresponde, atributo de Dios por el cual juzga a los hombres, justicia, conjunto de creencias, normas y prácticas rituales que un individuo o grupo mantiene a lo que considera como sagrado o divino. Cada una de las doctrinas surgidas de los dogmas y práctica propia de una confesión, obligación o deber moral. Miren todo lo que significa nada más este texto, todo lo que significa, la obligación que tenemos con él de cumplirlo. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en 2 de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo de que vaya. Un gran predicador, que hace rato no escucho hablar de él, dijo que Dios le había revelado que la codicia no era pecado. Y lo increíble de esto, para que ustedes sepan, es que la Biblia condena la codicia en multitud de ocasiones. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, que es inmutable conforme a la palabra del Señor, haya cambiado algo como eso? Justamente, pero miren lo gracioso, justamente para justificar el ego de un hombre. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas y todas estas enseñanzas que están marcando el evangelio de nuestro tiempo. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado no ser por la ley, porque no conocerá la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:8. Pero el pecado, tomando ocasión y por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Gálatas 5:17. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano que el espíritu en nosotros codicia para envidia? Según de Pedro 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no pueden dejar de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición. Entonces, si la Biblia, esto nada más en el Nuevo Testamento, viene 10 veces o 5 veces, la condena contra la codicia es de esta manera, porque si posiblemente si la ponemos en otras formas, la palabra seguro, vienen más formas. Vienen más formas. Exactamente. Marcos 4:19. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la planta y se hacen infructuosas. O sea, que la codicia es una de las causas por la cual mucha gente se pierde. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Entonces, tenemos que tener claro algo. Yo no puedo sustituir la palabra de Dios por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta o por lo que me complace. Le voy a mostrar en un texto en Romanos 1 para que ustedes vean 23. De Romanos no podemos hablar mucho porque dice muchas cosas, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero yo nada más quiero señalarle algo. Miren lo que dice.
Para que ustedes vean, que ahorita les mencioné que hay quienes todavía piensan que Dios es una persona y no que tiene personalidad. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptible. Sigan leyendo después lo que dice hacia abajo en Romanos 1, porque es gracioso que hayan introducido en el siglo III, después del concilio de Constantinopla, que Dios es una persona. Ya en el concilio de Nicea se empezó a hablar de la personalidad de Dios. Y en de Constantinopla se dejó ya establecido que el que no creyera que Dios era una persona, estaba condenado. Sin embargo, la Biblia condena decir que Dios es una persona. Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a que deshonrase entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron, Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual bendito por el siglo. Amén. En el renacentismo, justamente, se deja de adorar a Dios y como Espíritu, y se comienza el hombre a adorar a sí mismo, dándose el primer lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto, hermano. Yo solo alerto, la decisión es suya. Yo no voy a ser salvo ni condenado por lo que usted haga. Yo soy salvo y condenado por lo que yo hago, por lo que creo primero y por lo que hago después. La responsabilidad de nuestra salvación es personal. Nadie piense que en el juicio de las obras, usted le va a decir al Señor, mire, eso me lo enseñó el pastor y por eso le dice, no, el Señor te lo dijo, tú no sabes leer. Al único que le van a permitir eso es a los analfabetos, que no saben leer, a los síndromes Down, personas así, que no tengan conocimiento, a la RM, pero a ti, a mí, que se vamos a leer, no van a decir, ¿y no leíste la Biblia? Que el Señor nos bendiga.